El doctor Juan José Rodríguez presentará el tema Insolvencia de persona natural no comerciante. El doctor Juan José Rodríguez es abogado de la Universidad Externado de Colombia, especialista en Derecho Comercial de la misma y candidato a doctor, profesor de la Universidad Externado de Colombia en las áreas de Derecho Civil, Comercial y Procesal. Autor de publicaciones en materia de Derecho Civil, Comercial y Procesal. Instituto Colombiano de Derecho Procesal y miembro también del Instituto Iberoamericano de Derecho Concursal, asesor y consultor. Una bienvenida para el doctor Juan José Rodríguez. Un saludo muy afectuoso al doctor Colmenares, muchas gracias por la invitación. Y al mismo tiempo excusas por mi tema de itinerario, pero aquí estoy a pesar de los vientos cruzados en el aeropuerto. El saludo y la gratitud para el profesor Parra, para los compañeros del instituto y de manera especial para la comunidad académica que nos acompaña y muy particularmente para los estudiantes. El doctor Colmenares escuchó una presentación el año pasado en el Congreso en la ciudad de Medellín, donde yo analizaba el régimen de insolvencia de la persona natural no comerciante en el Código General del Proceso, y me pidió que les conversara a ustedes o les hiciera una presentación sobre el régimen de insolvencia de la persona natural no comerciante en el Código General del Proceso. Y eso corresponde a un trabajo escrito que está publicado en las memorias y que pretendo desarrollar muy brevemente en estos 30 minutos que me han asignado. La primera reflexión que uno haría hablando del régimen de insolvencia, hoy, hablar de insolvencia de persona natural o de consumidor o de deudor civil en el mundo entero es una constante. ¿Por qué es una constante? Porque en el mundo entero todos los estados se están enfrentando de una manera u otra a la crisis de la persona natural consumidor. Bajo esta variable, a partir de 1930, con la Gran Depresión económica, el mundo le dice al profesor Keynes, como el Chapulín Colorado, ¿qué hago que el mundo se acabó? Después del Viernes Negro de Wall Street en Nueva York. Y el profesor Keynes le dice al mundo, hay dos recetas para soportar el sistema económico. Primera receta, aumento de gasto público. Segunda receta, consumo. Aumento de gasto público. Ustedes vieron al presidente Obama arrodillado en el Congreso de los Estados Unidos en octubre del año pasado pidiendo una autorización para una emisión de bonos. Todos los países del mundo se sostienen con el gasto público. Segundo, consumo. ¿Qué pasa con el consumo? El sistema económico se soporta sobre tres bases. Una es el consumo, otra es el crédito y otra es la producción. ¿Por qué hay producción? Porque hay consumo. ¿Por qué hay crédito? Porque hay consumo. ¿Por qué hay crédito? Porque se necesita financiar la producción
para que haya consumo. Es así de sencillo. Sin consumo no hay hoy en el mundo crédito. Sin consumo no hay en el mundo producción. Yo, conversando con los estudiantes, les digo, ¿quién no tiene teléfono celular? Todos. Y la pregunta es, ¿y por qué tenemos teléfono celular? Diría Nicolás, ¿por abandonar el papel? No, porque esta fue una necesidad que creó el consumo. Esta es una necesidad del consumo. Y ya no nos sirve simplemente contestar, sino que tenemos que tener un paquete de datos y conjugar un nuevo verbo, whatsappear. No, whatsappeamos y nos comunicamos. Cuando era un ping, pineamos. ¿Qué quiero decir con eso? El consumo hoy es una realidad, punto. ¿Qué pasa con el consumo? El problema no es el consumo en sí mismo. ¿Cuál es el problema? El sobreendeudamiento llevado por el consumo. El consumo en la vida moderna es como las sirenas que le cantaban a Ulises cruzando el mar. Y todos sucumbimos a las sirenas. Usted sale a comprar leche, pan y huevos y sale con un plasma del supermercado. Claro. ¿Por qué? Porque la sirena le cantó. ¿Y por qué? Porque usted no tuvo un mástil al cual, como Ulises, se amarró para no sucumbir al canto de las sirenas. Ese es el gran problema en el mundo. ¿Sumado a qué? Sumado a otra circunstancia, y es la falta de cultura financiera. La gente no sabe cómo endeudarse. El consumidor se endeuda porque la inercia lo lleva a endeudarse. No sabe. El consumidor piensa que diferir una compra en una tarjeta de crédito a 36 meses es más barato. Y resulta, si me regalan un poquito de silencio, yo creo que esto puede ser más provechoso. Miren lo que sucede. Los abuelos le decían a uno, ahorre, ahorre, mijito. Hoy ningún niño tiene una alcancía. Un niño que pide un iPad. Esa es la muestra cómo cambió la cultura. Y usted va y dice, si el televisor lo compro de contado, ¿cuánto vale? 1.300.000. Y si lo pago con tarjeta, vale 1.100.000. Y uno dice, pero si lo estoy pagando en plata, ¿por qué es más caro si lo pago con tarjeta? Es más barato. Porque no es cierto que si lo paga con tarjeta es más barato, es más caro. ¿Por qué? Porque le cobran la cuota de mantenimiento, le cobran los intereses, le cobran el manejo, y si lo difiere a 36 meses, el televisor ya no vale 1.100.000, sino 2,5 millones de pesos. Y así. Entonces, tenemos las sirenas cantando, número 1. Y 2, no somos formados financieramente. Entonces, ¿qué hacemos? Sucumbimos. Otro ejemplo que yo pongo con frecuencia de la falta de cultura financiera. Los que tienen tarjeta de crédito, la gente cree que cuando le aumentan el cupo de la tarjeta de crédito, le aumentaron los ingresos. Sigue ganando exactamente lo mismo. Y el banco le dice, por tu comportamiento, tu cupo de crédito no es de 5 millones, sino de 10 millones. Y entonces la señora le dice, nos vamos de paseo para Cartagena. Y se van, porque si no la señora pone brava y se va. Y cuando llega la cuota, él recibiendo exactamente lo mismo, la señora le dice al marido, mire a ver cómo hace, no sea irresponsable, pague.
Esa es la realidad hoy del mundo. Frente a esa realidad, ¿qué pasa? Mire, yo quiero hacer una conferencia de reflexión. El crédito de consumo en Colombia está creciendo a unos niveles pavorosos y esto se va a reventar. Porque la gente se endeuda para consumir y no para adquirir. Yo creo que no es ni siquiera el 5% de la gente comprando vivienda, sino el 90% de la gente consumiendo. Consumiendo. Consumo hoy, consumo mañana, porque si yo consumo, aquí no es pienso, luego existo, no. Si tú consumes, existes en la vida moderna. Si no consumes, no existes en la vida moderna. Entonces, ¿qué pasa hoy? Cuando ese deudor consume, consume y consume, porque el mundo lo obligó a consumir, un buen día ese deudor puede no pagar. Y la pregunta es, ¿qué hacemos con ese deudor que no paga? ¿Qué trato le vamos a dar a ese deudor que no paga? Y yo les diría lo siguiente, frase de la Unión Europea, la exclusión social en una sociedad de abundancia. La sociedad le dice consume, 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 consume. Y el personaje consume, consume, consume y consume. Y el día que no paga, la sociedad le da una patada y lo excluye. Y ese deudor hoy, ese deudor aislado, hoy es el esclavo de la antigüedad. Porque nosotros existimos en el sistema con un número, con un código. Y si el sistema me dice, tú no eres sujeto de crédito, me quiere decir, tú no mereces vivir en esta sociedad de consumo. A más de uno le estoy aburriendo la vida y le estoy refrescando los problemas. Eso es lo que pasa hoy. Y la pregunta es, ¿y por qué la gente no paga? Obvio, yo digo, porque hay vagabundos que no paguen. Listo. Pero eso no significa que la gran mayoría de deudores que no pagan sean deudores de mala fe. Y yo en esto quiero hacer dos reflexiones. Mire, hay dos formas del endeudamiento en el mundo y que el código recogió. El sobreendeudamiento o la insolvencia pasiva. ¿Qué significa eso? No es que yo no quiera pagar, sino que no puedo pagar. ¿Y por qué no puedo pagar? Primero, me botaron del empleo. Yo cuento la anécdota en 2 minutos. Hace un año, después del Congreso, me invitaron en una entidad pública muy importante a hablarles del régimen de insolvencia. Una funcionaria de un muy alto cargo de esa entidad me dijo, doctor, eso es una vagabundería. Y la dejé. Me dijo, usted es un vagabundo explicando eso de que la gente tiene derecho a insolventarse y a no pagar. Yo la escuché y le dije, doctora, ¿cuántos años tiene? Y me dijo, no me ofenda. Le dije, bueno, los mismos míos. Le dije, doctora, ¿cuál es su cargo aquí? Me dijo, de libre nombramiento y remoción. Le dije, ok. Le dije, digamos que por cualquier razón, el jefe de la entidad, hoy, le dice a usted, se va. ¿Qué pasa? Me dijo, yo soy una mujer responsable. Le digo, sí. Entonces, ¿cuánto tiene ahorrado? Entonces me dijo, tengo 2 vacaciones, tengo una prima, tengo no sé qué, no sé qué, no sé qué.
Bueno, doctora, ¿y eso para cuánto le alcanza? Me dijo, doctor, para 6 meses. Le dije, doctora, ¿y usted sabe que en Colombia hay un estudio que indica que el promedio en volver a conseguir un empleo es de 12 a 14 meses? Me quedó mirando. ¿Qué me está queriendo decir? Le dije que dentro de 6 meses, cuando usted no pueda pagar sus obligaciones, usted es una vagabunda. Y me dijo, me convenció. Pregunto, ¿quién está exento de perder un trabajo? Nadie. ¿Quién está exento de que le reduzcan la jornada laboral? ¿Quién está exento de un divorcio? No miro a ninguno de mis colegas del instituto. Nadie. Y el divorcio es una quiebra. Es una quiebra. La señora se queda con los niños, el abogado de la señora con los bienes y él con las deudas, pero con la otra. Ahí. Entonces, eso. 3. Una enfermedad grave. 4ª clase. Eso es la insolvencia pasiva hoy en el mundo. 5. La insolvencia activa. Ustedes han visto los programas y los especiales de Discovery, Adicta por las compras, la película. Ok. Pregunto yo, como en el pasaje bíblico, que levante la mano el primero que ha comprado cosas que no necesita. Todos estamos condenados, porque todos hemos comprado cosas que no necesitamos. Pero el problema no es que las compremos, el problema es que las financiamos. Una reflexión final de esta introducción del sobreendeudamiento tiene que ver con lo siguiente. La gente, la gente hoy está utilizando el consumo, el crédito de consumo, para vivir. Van y pagan el mercado con una tarjeta de crédito. Eso no genera riqueza, eso genera pobreza. Y el gran problema en el mundo es que la gente gasta más de lo que recibe. Sus egresos son mayores que sus ingresos. ¿Y con qué cubre el déficit? Con crédito. Porque hoy los valores están radicados en el consumo. Si usted consume, existe. Si usted no consume, no existe. El ciudadano de mañana, que es nuestros hijos, son consumidores adictos. Hoy, evocando al gran James de esta tierra, los niños no piden un balón, los niños quieren un iPad. Un iPad. Y un celular de esta gama. ¿Por qué? Porque los enseñamos a consumir. Y llegamos a esta primera conclusión. Hay que regularizar el consumo, hay que disciplinarlo. Sigo con la línea. Italia no tenía régimen de insolvencia para consumidores hace 3 años. ¿Y por qué lo implementó? Porque aumentaron los suicidios. Los profesores españoles que hay aquí me corrigen cuál era la tragedia de España el año pasado, hacia abril o mayo, hasta que los jueces pararon las ejecuciones hipotecarias. Porque la gente le decía al juez, ya te entrego. Se asomaban al balcón y le dice, ya te entrego. Y te entrego era que se iba con todas llaves y se suicidaba. Esa es la realidad que está viviendo el mundo. Y frente a esa realidad, nosotros tenemos que hablar que el deudor puede estar en crisis.
en crisis, siempre. La crisis es propio de todo ser humano. Las señoras los lunes se levantan en crisis porque todo no les sirve. Tienen el closet lleno de ropa y todo no les luce. Nada les sirve. Y están en crisis y se deprimen y empiezan la dieta. Entonces, la crisis es un problema del hombre y lo que hace esta regulación es reconocerla. Me dicen, esto ya está en vigencia. Doctor, pero es que ese régimen del Código General del Proceso, solamente ha habido 200 casos en Colombia en 20 meses. Y yo les digo, den gracias a Dios que solamente ha habido 200 casos. ¿Por qué? Porque de una u otra forma los ciclos económicos van a imponer que esto se use a fondo. Porque el deudor necesita un mecanismo de protección frente a su crisis. Entonces, primera conclusión de esta parte. Hay que tener medidas para proteger al deudor. Las medidas del Código General del Proceso son reactivas cuando ya el deudor está insolvente, pero hay medidas preventivas. Formación de consumidores. Hoy en Estados Unidos a un muchachito en el college, en el bachillerato, le enseñan a pagar impuestos, porque allá sí se pagan, y si no se pagan, se va preso, a pagar impuestos y a planear financieramente su vida. El paradigma del consumo es Estados Unidos. Y el día que allá no haya consumo, el mundo se acaba. Aquí tenemos una realidad un poco distinta, pero también afectada y comprometida por el consumo. Primera regla. Segundo, ¿cuáles son los procedimientos que trajo el Código General en esta materia? O las características de ese régimen. El régimen de insolvencia de persona natural no comerciante, es decir, de todos nosotros, es un régimen que incluye 3 mecanismos, dos de naturaleza recuperatoria y uno de naturaleza liquidatoria. Esos mecanismos recuperatorios, ¿ante quién se tramitan? Ante un notario o ante un centro de conciliación debidamente autorizado por el Ministerio de Justicia. ¿Y cuál es la filosofía? Que yo me siento en un centro de conciliación con mis acreedores a definir los términos y condiciones, cómo voy a pagar mis obligaciones. Así de claro. Así de sencillo. Allí, en principio, no tiene por qué intervenir la jurisdicción, porque los problemas de plata no los arreglan los jueces. Los problemas de plata se arreglan o con plata o de acuerdo entre las partes, pero no se arreglan de otra forma. Entonces, mediante un conciliador vamos allá y terminamos el escenario. Listo. Lo ideal es que no vayamos. ¿Cuántos minutos me faltan? Ok. Lo ideal es que no vayamos donde los jueces. Nada tenemos que ir a hacer donde los jueces. Si hay conflicto, porque yo digo que mi crédito vale más y el otro dice que vale menos, nos vamos donde los jueces para que su crédito vale 10, vale 20, vale 15. Punto. Del resto yo no tengo que ir a nadie. Y ahí hay unas medidas de protección frente a ese escenario. La novedad, una sucesión con el muerto vivo. ¿Sí? Hay
la posibilidad de liquidar al deudor. Léase, liquidamos el patrimonio del deudor. O sea, lo matamos en vida. Y entonces hay un proceso de sucesión, pero sin muerto, porque el muerto vive. ¿Y por qué lo vamos a liquidar o vamos a liquidar su patrimonio? Porque tenemos que darle una nueva vida a ese deudor. Entonces, me ordeno, si ese deudor no logra convencer a los acreedores en su proyecto, los acreedores dicen, no nos gusta la fórmula, no la votamos, liquídense. Ese deudor llega donde un juez civil municipal y el juez civil municipal hace una sucesión con el muerto vivo. Insisto, coge todos los activos de ese deudor y se los entrega a sus acreedores. Punto. Y ahí termina el escenario. Y dentro de ese escenario es fundamental lo siguiente, que tal vez es la reforma estelar aquí, y es lo que se llama el descargue. Ya voy a terminar en un minuto. ¿Qué es el descargue? La liberación del deudor. En un lenguaje de boleros, volver a empezar, una segunda oportunidad, perdón y olvido. Dame la mano. Ese es el descargue. Y el descargue se materializa ¿en qué sentido? En que vamos a partir el patrimonio del deudor en dos, en antes y después. El deudor paga con lo que tiene, como dicen las abuelas, del cuero salen las correas. Si es un deudor pobre, no pagó. Si es un deudor con algo, pagó. Y si es un deudor que tenía mucho, pagó. Punto. Pero además, partimos el patrimonio en dos. Y alguien me preguntará, ¿y qué pasa con las obligaciones que quedan pendientes de pago? Y yo les tengo que decir que pasan a ser obligaciones naturales. Porque nosotros no podemos condenar al deudor a que siga siendo esclavo de. Pagó y con lo que pagó, pagó. Ahora, este beneficio es solo para el deudor de buena fe. En palabras de la doctrina, fracasado, pero de buena fe. Si el deudor, por conducta del juez, por valoración del juez, considera que el deudor es de mala fe, no se beneficia del descargue. Y un tema final en el control. Yo no puedo pasar por la vida descargándome. No. La ley me dice a mí, si tú hoy recibes el beneficio del descargue, no puedes pedir un nuevo procedimiento de insolvencia sino pasados 10 años. Termino con una reflexión. La vida útil de un consumidor son 2 descargues. Porque cuando son personas de la tercera edad, su consumo es distinto. ¿Por qué su consumo es distinto? Porque es los pañales Tena, el Ensure, el Corega y el chicle de la felicidad, las pastillitas azules. Ese es el consumo del Señor. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo el sistema? Tenemos que reincorporarlo, tenemos que readecuarlo, tenemos que recibirlo. Esa es la reflexión con la cual yo quiero concluir. La insolvencia es un problema humano. La insolvencia es un problema de todos. La insolvencia es un problema de vida, de estructuras. Y termino con una frase. Cuando la insolvencia entra por la puerta, el sentimiento más grande del hombre, el amor, sale por la ventana. Muchas gracias.